capítulos, hoy vamos a ver 9 y 10. Eso es lo que yo deseo, que cuando usted piense en el libro de Esther, piense en la grandeza de Dios. Piense en el poder de Dios, que nadie se puede resistir, ni los imperios, ni los reyes, ni aquellos que trabajan tras en lo oculto para tratar de desviar los planes y hacer maldad. No, nadie puede librarse de esto. Esa es mi oración, que nosotros podamos ver. Por supuesto, vamos a recordar a Esther. Y vamos a recordar todo lo que pasó con ella. Y vamos a recordar Mardoqueo también. Pero la intención es quién obró por encima de todos estos. Y los capítulos restantes, este capítulo 9 y 10, el 10 es bien cortito, pero el 9, las cosas se van poniendo bien. Porque hemos venido, ¿verdad? En una serie de eventos que se han venido desarrollando en cadena, donde no llegaba el momento preciso donde la reina revelaría su identidad de su pueblo, a quien ella pertenecía. Y vemos que esto viene sucediendo hasta que llega este capítulo 8, donde todo se reveló, Amán es ahorcado, etc. Y ahora en el 9 las cosas se ponen bien y se ponen mejor. Y se van poniendo bien. Y entonces de repente nosotros como lectores, aunque yo sé que usted ya ha leído estos capítulos 9 y 10, pero aquellos que no lo han leído o que lo leyeron hace poco, realmente dice, bueno, realmente ahora ya Dios encauzó todo, ya ahora todo está de acuerdo a su voluntad, ya ahora pues la mano de Dios se hace así y se retira nuevamente. No, 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 hermano. A pesar de que los capítulos 9 y 10 van de bien a mejor, todavía hay que mantenerse alerta espiritualmente. Y eso es lo que queremos ver hoy. Hoy queremos cerrar esta serie con victorias y celebraciones. Pero el hecho de que tengamos victoria en tu vida y en mi vida, que Dios te dé victoria y que usted y yo podamos celebrar que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que nos ha protegido, que nos ha cuidado, no quiere decir que bajemos la guardia espiritualmente en nuestra vida. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que debemos de seguir celebrando, debemos de seguir en victoria sí, pero alertas espiritualmente en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que queremos ver en este día. Porque hay un dicho secular que dice allí, en la confianza está el peligro. ¿Sí o no? En la confianza está el peligro. Usted confía mucho de algo o de alguien y puede salir desilusionado o puede salir herido. Así que por lo tanto debemos estar allí alertas, nosotros y en este caso alertas espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque ni Mardoqueo, el primo de Esther, ni Esther se confiaron del primer edicto del rey, el cual había salido. No se confiaron ni siquiera del segundo edicto del rey, que era que los judíos se podían defender. Ni siquiera se confiaron de eso, sino que se mantuvieron vigilantes y alerta todo el proceso, y es lo que queremos ver aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios en los versículos del 1 al 11. Si usted tiene su Biblia, la puede seguir allí. Si no, la puede encender en su celular y buscar allí en Bible Getaway. Puede buscar de las versiones que hay. Dice que en el mes de 11, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, ese es el primer decreto que había hecho Asuero, donde las personas y estoy repasando para aquellos que no estaban y que se le había olvidado ya, donde las personas del imperio, eran 127 provincias lo que abarcaba el imperio medo-persa, ¿ok? Podían matar a los judíos y quitarle sus posesiones y hacerlas suyas. Ese fue el primer edicto. Y entonces se cumplió ese día. Y ese edicto era irrevocable porque era de acuerdo a la ley de los medos y los persas. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y los príncipes de las provincias, los sátrapas,
capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo, aquel que Amán había preparado la horca de 50 codos en el patio de su casa, pues ahora resultó que Amán y toda su familia había sido horcada en esta horca allí. Y para clarificación, que quizás entendemos por horca una cuerda que se cuelga, no, la horca era una estaca de madera muy alta, afilada, y ahí los clavaban, ¿verdad? Desde arriba, y morían en público allí. Y pues Amán, lo que había preparado para Mardoqueo, ahora fue él y su familia el que es puesto en esta horca. Y por supuesto, el temor entonces había caído sobre quienes, sobre los capitanes, sobre los príncipes de las demás provincias, etcétera, etcétera, allí. Y dice el 4, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. De hecho, era el segundo hombre en el imperio. El segundo hombre. Y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad, destrucción, hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, que era la capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadatea, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes, contrario a lo que iban a hacer los del imperio medo-persa. Ellos no tocaron sus bienes, y el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, ¿verdad? Y seguimos leyendo hasta el 16, no voy a leerlo todo por razón de tiempo, pero vamos a estar viendo todo esto hasta el 16. Ahora, lo que parece ser, por lo que vemos en esta escritura, que habían personas que habían sido agitadas, que habían sido involucradas, quizás también, tal vez un poquito de brainwash, lavado de cerebro, por causa de Amán y sus seguidores, porque ya no solamente era Amán el que odiaba a los judíos, pero había más personas en el imperio que odiaban a los judíos, y que esto siempre los hay en todos los lugares, o que querían las cosas fáciles y querían apoderarse de las posesiones y de los bienes que los judíos tenían. Y pues una manera de obtener la cosa fácil era que matándolos a ellos, porque el edicto del rey era irrevocable. A pesar de que había venido el segundo edicto que los judíos se podían defender, pues entonces ellos querían apoderarse de estas cosas. Lo cierto es que la palabra de Dios nos dice que tenían muchos enemigos los judíos, pero que hicieron con ellos como quisieron allí, hermanos. Ese día mataron, ese 13 de Adar, mataron en Susa 500 allí. Quizás estos 500 eran de la familia de Amán, quizás eran amigos cercanos a Amán, todos aquellos que se reunían en su palacio para disfrutar de las riquezas de Amán y que estaban con Amán, pero dice que mataron 500 allí. Ahora, lo que no entendemos mucho y que la Biblia no nos lo explica es por qué el rey le concede a la reina Esther otro segundo día de matanza en la capital. Eso todavía queda un poquito confuso ahí. No se sabe exactamente el por qué. Porque el edicto del rey era que se defendieran ese día. Y ya. ¿Ok? Ahora, ella va y hace otro pedido más al rey, y el rey se lo concede. Cosa rara, porque es su propia gente. Es su mismo pueblo el que el rey está ahora autorizando a que los judíos aniquilen, ¿verdad? Pero es cosa rara. Ahora, alguna de las teorías o especulaciones, sobre todo, que se dice con relación a esto, es que tal vez,
a los oídos de la reina o de Mardoqueo, había llegado noticia de que había algún complot para matar, especialmente en la capital, para matar a Mardoqueo y a todos, a la reina y a todos estos. Y una vez muerta la cabeza, pues el resto era mucho más fácil de eliminar. Y parece que esto había llegado. Esas son algunas especulaciones, no es que la Biblia realmente no los dice aquí. Otra de las especulaciones que ha surgido también con esto es que, pues sí, realmente había algunas personas en Susa que odiaban a los judíos, más de 500. Primero quedaron 500. Pero había más gente que se quedó con ganas después de ese día. El día no le alcanzó y no pudieron cobrar su venganza y que querían hacer algo más. Y por esto la reina pide nuevamente esto. Lo cierto es que no se sabe y el rey se lo concede. Pero una cosa interesante que nos dice el versículo 3 es que los judíos contaban con el favor de los oficiales del rey. Y realmente, hermano, aunque usted pueda vivir en medio de sus enemigos, cuando usted tiene el favor de Dios, olvídese de eso. Usted puede vivir en un barrio donde quizás el vecino de allá te pide la cabeza y el otro de acá también, por ponértelo en un contexto actual, ¿no? O puede estar en un centro de trabajo donde, pues, usted sabe cómo existen las cosas en los trabajos. Y de repente no hay química, vamos a ponerlo de esa manera, va a ser más polite, no hay química, ¿verdad? Y te piden, también están allí como que, ¿a qué hora entra, a qué hora sale, qué producción hace, etc. Pero cuando Dios te da gracia, cuando Dios te da favor, usted puede vivir en paz en medio de sus enemigos. Usted puede estar tranquilo en medio de ellos, porque Él tiene cerco, vallado alrededor tuyo. No es que usted lo vea, es algo invisible. Pero ahí está el favor de Dios. Dios dio favor, porque el temor de Dios se había apoderado en aquel lugar, por lo que Dios había hecho, por causa del testimonio de Dios mismo en la vida de ellos. Y quiero decirte con esto que el testimonio de Dios en tu vida causa impactos en otras personas alrededor tuyo. Testimonio de Dios en tu vida personal va a causar impacto alrededor, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la comunidad, sea en el vecindario, donde sea, va a causar impacto. Y ese impacto, hermano, hermana y amigo que estás aquí, siempre debe ser para la gloria de Dios. Que cuando ellos te vean y ellos vean lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de tu familia, sea que obró por una sanidad, sea que hizo un milagro, no lo hizo, sea que te ha ido bien, que te ha prosperado o que te ha sostenido en medio de la prueba, sea como sea, hermano, las personas puedan decir gloria a Dios, ¿verdad que Dios existe? El Dios de esta gente que va allí, este Dios es real, esto no es cuento. Y puedan alabar a Dios por causa de tu testimonio y el mío. Fíjense, hermano, hay algo interesante aquí en esta escritura también, que nos dice que, bueno, murieron 500 personas en Susa, en la capital de Susa. El rey mismo le dice a Esther, ¿quién sabe cuántos más habrán muerto en el resto del imperio? Esto nada más fue aquí en Susa. ¿Quién sabe cuántos más habrán perecido en el resto del imperio? Pero también nos dice que los 10 hijos de Amán fueron muertos. Y más adelante, en el mismo capítulo 9, nos vuelve a decir esta misma historia. Es como un recuento, no es que está dos veces o que se equivocaron. Es como un recuento que nos está haciendo el autor del mismo evento. Lo interesante cuando nos deja saber esto, que los 10 hijos de Amán mueren, es porque hay un énfasis espiritual en esto. Y el énfasis espiritual que hay en esto es que lo que Dios le había dicho a Moisés en Éxodo 17 se estaba cumpliendo una vez más. ¿Se recuerda que usted y yo a lo largo de esta serie hablamos acerca de la descendencia de Amán? ¿Se recuerdan ustedes de eso?
Y por eso es que aquí en Esther se le da de dónde él era, Amadatea, de su descendencia. Pero miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14 al 16. Para que veamos por qué es que también nos lo dice aquí el autor en Esther. Éxodo 17, 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Amalek fue el primer pueblo que se opuso al paso de los israelitas por su territorio cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto se opusieron a ellos, le hicieron frente, hicieron guerra contra ellos, no le dejaron beber agua de sus pozos. Imagínense lo que es el agua. El agua vale más que el oro y más que el petróleo en un desierto. Y no solo en un desierto, en cualquier parte donde estés. Porque ¿qué haces con oro y qué haces con petróleo si te estás muriendo de sed? Tal vez por ahí hay algo interesante. Que puede llegar el agua a ser un elemento natural muy necesario en el futuro. ¿Cierto? Y sigue diciendo el 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra ¿quién? No contra el pueblo de Israel. ¿Cómo Dios lo vio? Contra el trono de Jehová. Se levantó contra Dios mismo. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esto que sucedió en Susa, capital del imperio, es una aplicación espiritual de lo que ya Dios había dicho allá en Éxodo hacía unos cuantos años anteriormente. ¿Qué te quiero decir con eso y por qué te estoy trayendo esta acotación o a la memoria en esta mañana? Porque, hermano, cuando Dios da su palabra, Él la cumple. Estudiábamos en la mañana hoy una porción con alguien y una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir. Y si Dios dijo que esto iba a suceder y sucedió. Y ahí está, en Susa, la prueba de ello. Y siguió sucediendo. Hermano, los judíos pasaron de la destrucción a la victoria. Pasaron de que iban a ser destruidos, de que había un decreto de parte del rey para que mataran a los judíos, y pasaron de esa destrucción que se había dicho en ese primer edicto a un segundo edicto, a la victoria, mis queridos hermanos. Y hay una ilustración bien interesante con estos dos decretos del rey. El primer decreto y el segundo decreto. Porque el primer decreto que el rey Asuero dijo fue un decreto para muerte. ¿Se recuerdan? Ese fue el primer decreto de él. Que mataran a los judíos y se quedaran con sus posesiones. Y es interesante porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, en el libro de los Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte, y dice allí: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el segundo decreto, el rey emitió una vez que después se esclareció todo y etcétera, etcétera, fue un decreto para vida. Hay un contraste entre esos dos decretos. Decreto para muerte, decreto para vida. Pero también ahí en Romanos y en ese mismo versículo 23 dice allí la palabra de Dios: mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo, ¿eh? Dos decretos en un contraste totalmente opuesto, en un versículo en el Nuevo Testamento donde nosotros encontramos también este
contraste allí. Dice el apóstol Juan en el libro de, en el capítulo 5, Juan 5, 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Y ese es el decreto de Dios. Ese es el decreto de Dios para tu vida y para mi vida. Ahora, o nosotros lo recibimos o no lo recibimos. Pero es el decreto de Dios. Que todo aquel que oye su palabra y la cree. Así sucedió con los que oyeron aquel día el edicto del rey. Aquellos que oyeron el edicto del rey pasaron de muerte a vida. ¿Cuál es la enseñanza práctica que te quiero compartir aquí en esta primera parte? En la vida espiritual nunca bajemos la guardia. Siempre estemos alerta. Siempre estemos alerta. Porque dice la palabra de Dios que Satanás anda como qué. ¿Cómo? No es que es un león, pero anda como león. Buscando a quien devorar. ¿Y a quién cree usted que él anda buscando? A nosotros. A nosotros. Los que él tiene ya controlado, que él tiene allí controladito, a eso no está buscando porque eso ya están con él. Él está buscando cómo destruir tu vida, mi vida. Cómo sembrar discordia, duda. ¿Cómo hacer todas estas pequeñas cosas, las pequeñas zorras que destruyen grandes campos? Eso es lo que él está tratando de hacer, buscando cómo destruir allí en nuestras vidas. Otra de las enseñanzas que esta porción nos brinda es que debemos recordar el obrar de Dios. Debemos de recordar el obrar de Dios. Los versículos del 17 al 28. Y esto es algo importante en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, porque las circunstancias actuales que usted puede estar viviendo te pueden hacer olvidar. Las circunstancias actuales te pueden hacer olvidar lo que Dios ha obrado en el pasado. Y como nos olvidamos de la manera en que Dios ha obrado en el pasado, nos hace también bloquear el futuro que Dios tiene para nosotros. Y nos sumergimos en un presente continuo ahí, de ahí no salimos, hermanos. Es importante no olvidar esto, hermanos. Corremos el riesgo de solo ver lo que está a nuestro alrededor y estamos en un presente paralizado, básicamente. Eso es lo que estamos. Y una y otra vez la palabra de Dios nos invita a nosotros a recordar, pero sobre todas las cosas lo que Él hizo en el pasado. ¿Y cuál es la razón de ello? Bueno, la razón de ello es para que confiemos en Él, para que confiemos en su palabra, para que nosotros nos recordemos de cómo Él obró en tu vida y en mi vida en el pasado. Cuando usted clamó a Él, Él contestó. Cuando allí no había nadie más que nos tendiera la mano, Él nunca falló. Cuando realmente agotamos todas las posibilidades de nuestros recursos, nuestros contactos, de todo lo que nosotros podíamos hacer humanamente, y Él entonces se hizo presente. Pero ¿qué pasa? Cuando caemos en una circunstancia en el presente, se nos olvidó ese obrar, donde Dios fue fiel, donde Dios me dio paz, donde Dios me dio protección, donde nunca me descuidó. ¿Ve? Dios nos invita a recordar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice allí: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides
de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que no te olvides de lo que tus ojos han visto. Dios ha tenido misericordia y bondad contigo y conmigo y te ha mostrado a usted y a mí su amor. Te ha mostrado su amor, su compasión, su bondad, su misericordia, su provisión, su protección. ¿Para qué? Para que usted no y yo nunca nos olvidemos de ello. Para que cuando un hijo de nuestro venga a pedirnos un consejo, usted le pueda decir con toda certeza, con toda garantía, con toda seguridad, ¿sabes qué? Dios nunca, nunca de los nunca nos abandonó. Pasamos por esto y esto y esto y esto y Dios fue fiel. Y si tú pones tu vida en las manos de Dios, Él va a ser fiel contigo porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. ¿Te das cuenta? Está por algo ahí. Por algo está ahí. Para que pueda ser un testimonio para la gloria de Dios, de la fidelidad de Dios. No para nosotros, sino para la gloria de Él. ¿Te das cuenta? Nehemías 4:14. Dice allí: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Recuerdan cuando estaba allá que Nehemías estaba en Jerusalén reconstruyendo la ciudad y estaban los enemigos rodeándolo y hablando que querían destruirlo? Y Nehemías se levantó en fe y un hombre valiente, decidido, y dice, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿A dónde los manda Nehemías a recordarse? Del Señor. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Acordaos del Señor. El Salmo 63, 6 y 8 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este es el rey David. Este es el rey David, acostado en su lecho en las vigilias de la noche, meditando en la fidelidad de Dios, cómo Dios lo había sostenido, cómo lo había guardado. O sea que cuando la palabra de Dios te dice a usted, recuerda, no es para recordar ese pasado inmundo de donde nos sacó. No. Eso está borrado, emblanquecido, echado al fondo del mar. ¿Sí o no? No para que te acuerdes de eso, sino que te recuerdes quién es Dios y qué es lo que ha hecho contigo en el pasado, para que en este presente puedas levantarte, puedas sostenerte firme a pesar de lo que estés pasando. A pesar de lo que estés pasando, puedas mantenerte firme y seguir confiando en Él. Seguir confiando en Él. El sabio Salomón le dijo a la juventud en Eclesiastés 12:1, le dice, acuérdate de los días de tu juventud, para cuando vengan aquellos días malos. Jonás 2:7, en tiempos de tribulación Dios nos invita a meditar en Él. Dice allí, cuando mi alma desfallecía en mí, dice Jonás, dentro del vientre del pez, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Nos invita a Dios una y otra vez a recordar, hermano, recordar el obrar de Dios. Por eso es que Esther, con Mardoqueo, en los versículos 20 al 23, tomaron esta decisión. Y dice los versículos de Esther, capítulo 9, del 20 al 23. Y escribió Mardoqueo estas cosas, todo esto. Y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. O sea, en otras palabras, ¿por qué 2? Bueno, porque la reina pidió un día extra y el rey se lo concedió.
No solamente fue ese, sino que fue el 14 y el 15 de marzo, la fiesta del Purim en aquel tiempo. Ahora, dependiendo de la luna, cae en otro tiempo. Por ejemplo, este año fue el 6 y el 7 de marzo la fiesta del Purim en Israel, lo cual todavía se sigue celebrando, porque mira cómo dice el 22, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como en el mes de que la tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que les hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y dice el 23, y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Hermano, ese día fue para los judíos lo que es un cantito que nosotros a veces cantamos. Has cambiado mi tristeza en baile. Literalmente fue para ellos eso. De la tristeza, de la angustia, de la desesperación, de la incertidumbre de lo que reparaba el futuro para ellos, se cambió en una fiesta de alegría. Dios cambió eso. Él puede transformar en un segundo una tristeza, una angustia, en una alegría, en una bendición en tu vida, porque para eso Él es Dios allí, hermano. Hoy continúan celebrando esa fiesta. Mira la cantidad de años que hace de esto ya. Y todavía hoy por hoy, ellos siguen honrando esto. Siguen honrando esta celebración por lo que significa para ellos allí. No debían de olvidarlas. Hoy en día lo hacen muchas golosinas, dulces, se los regalan entre ellos, dan comida a los pobres, son muy generosos en esos días ellos, van con disfraces, especialmente como imitando a Amán, ¿verdad? Todo eso, y hacen otra serie de festividades en recordación de esto. Pero Mardoqueo exhortó al pueblo judío que estaba exiliado a no olvidar esto y hacerlo una celebración de generación en generación. ¿Cuánto bien nos hace a nosotros recordar, hermanos, el obrar de Dios en nuestras vidas y en el obrar de los demás? No solamente en nuestras vidas, sino que usted se goza cuando ha visto que Dios ha obrado en la vida de un hermano. No se goza cuando sabemos que Dios obró una sanidad que no había otra manera que es Dios. Claro que uno se goza. Cuando debemos de gozarnos, cuando vemos que un hermano en Cristo Dios le prospera también. Que lo prospera, que Dios lo ha protegido, que Dios lo ha usado, que Dios lo ha bendecido. Debemos de gozarnos. Cuánto ánimo y esperanza y fuerza nos da esto, hermano. ¿Sabe? Recordar esto y compartirlo nos edifica, pero exalta a Dios. Exalta a Dios. Déjame darte un tercer y último punto de esta cierre. No permitamos que la exaltación y las victorias nos desenfoquen. No permitamos que la exaltación y las victorias nos desenfoquen. Es interesante que usted pueda leer luego con calma el terminar de este capítulo 9 y el 10 es corto, pero ni Mardoqueo ni la reina perdieron de vista lo importante de estos acontecimientos y no desperdiciaron el privilegio que Dios les había dado realmente allí. Ellos se aseguraron que la noticia llegara a todas partes del imperio. Pero además no solo eso, sino que cuando usted lee ahí, dice que esto quedó registrado en un libro de los medos y los persas. O sea, que no solamente era una tradición oral, pasarlo de boca a boca, de generación en generación, sino que quedó registrado en un libro de los persas para memoria de ellos. Estos pasos que Mardoqueo y Esther tomaron no solo tenían una implicación literal,
sino también una implicación espiritual. La literal, por supuesto, que ya la hemos dicho, que ellos pudieran recordar de generación en generación lo que sucedió a los judíos en el imperio medo-persa. La espiritual es que se pueda recordar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, que Dios está en control en cualquier circunstancia, en cualquier lugar del mundo que tú estés, que un hijo de Él esté. Le paso 3 enseñanzas de aquí. La primera, Dios usa lo imperfecto, los seres humanos como usted y como yo. ¿Ok? Los seres humanos como usted y como yo, para exaltar lo perfecto. Sí. Él te usa a ti y a mí. Él pone testimonio grande en tu vida. Testimonio ordinario o extraordinario en tu vida. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Segundo, Dios usa lo temporal, personas o posición, en este caso como la posición que tenía Mardoqueo, la reina, para exaltar lo eterno. Para exaltar lo eterno. Y tercero, Mardoqueo procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje, lo cual nos deja esta exhortación: debo procurar el bien de mi pueblo. Debo procurar el bien de mi pueblo. La pregunta es, ¿cuál es mi pueblo? Te voy a leer una porción que te va a decir cuál es tu pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿en quién? En Cristo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, mediante la cruz, no mediante tratados de paz. ¿Ok? Mediante la cruz, y por eso es que la cruz no es bien recibida allá, porque quieren buscar la paz a través de organizaciones, a través de personas y a través de mecanismos humanos. Pero el mecanismo que Dios proveyó hace más de 2000 años es el mecanismo de un hombre, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el mecanismo de la paz en el Medio Oriente y la paz en el mundo, y sobre todas las cosas, la paz para con Dios. La paz para con Dios. Y esto dice la Escritura, ¿verdad? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y dice allí, y miembros de la familia de Dios. Mi pueblo es la familia de Dios. Y déjame decirte algo. Cristo viene por su pueblo. Y su pueblo es la iglesia que Él redimió y compró con su sangre. Esa es la iglesia que Él compró y redimió con su sangre. El mensaje central del libro de Esther, pudiéramos resumirlo así. Usted lo puede resumir tal vez de otra manera también, y es válido. Pero yo se lo voy a dar de esta manera. Como pueblo de Dios, debemos de regocijarnos y confiar en Él, aunque no parezca activo, pues Él es nuestra liberación y protección de nuestros enemigos visibles e invisibles, no en un momento, sino todo el tiempo, todo el tiempo. Nada escapa
del conocimiento de Dios, de su plan. Esther y Mardoqueo no tenían ni idea de lo que Dios iba a hacer. Pero al hacer lo correcto ellos, formaron parte del plan de Dios. Qué bueno es cuando tú y yo podemos alinear, ¿verdad?, el pensamiento, el servicio, lo que somos, lo que tenemos con el plan de Dios. Entonces Dios, porque Dios como quiera va a llevar su plan. Dios como quiera va a hacer lo que Él tiene predeterminado que va a hacer. Pero qué hermoso es que cuando tú y yo alineamos nuestro pensamiento, la voluntad, con la voluntad de Él y nos ponemos en sus manos, Él nos usa para llevar a cabo sus planes. Si usted decide no alinearse con el plan, los propósitos de Dios, pues Él levantará a otro y usará a otro. Pero su plan se va a hacer. Pero su plan se va a hacer. Pero qué bueno cuando Él nos usa. Mire, hermano, la influencia de Esther perduró en Susa y en el imperio por muchos años. Porque a unos pocos años de este evento que sucedió en Susa, diríamos que a unos 3 años más o 4 tal vez, al rey, al esposo de la reina, lo mataron, ahí mismo en el palacio. Otro complot. ¿Sabe que los reyes siempre estaban expuestos en esto? Había alguien que lo mataron y él murió ahí en el palacio. Pero el legado de Esther y Mardoqueo continuó. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, a unos 21 años después de este evento que sucedió en Susa, aproximadamente allí, nos encontramos un episodio que es bien conocido para nosotros. Hay un episodio que ahora que yo se lo menciono, usted va a decir, ¿verdad que sí? Yo no sabía que esto estaba relacionado. Claro que sí está relacionado. ¿Cómo que no va a estar relacionado? Allí, un día, estaba un rey que, pues, estaba en su trono y ellos toman mucho vino. Y vino un copero, ahora ya sabe, vino un copero y vino con el rostro triste, su semblante triste. Y le da la copa. El copero tenía que probar el vino porque, ¿sabe?, no pueden envenenar al rey, eso es lo que era. Y viene a servirlo. Y él se da cuenta que está triste. Y le dice, ¿por qué estás así? Y él le explica. Él le explica que la ciudad de sus padres está destruida, las murallas están en el piso. Ya sabe, ¿verdad?, de quién estoy hablando, de Nehemías. Y usted sabe quién era ese rey, ¿verdad? El hijo de Jerjes, el hijo de Asuero, el que habían matado en un complot, ¿verdad? Y él, ya usted sabe la historia de Nehemías, cómo él da cartas para que le den madera, le den de todo, y después que allá, él le dice, solamente ven para atrás y repórtate. Después que empezaron a venir chismes, cartas de allá de Jerusalén, de los enemigos de los judíos, él no creyó nada de eso, él creyó el reporte de Nehemías. Pero no termina la historia ahí. No termina la historia ahí, porque si usted va a Nehemías capítulo 2, versículo 5, allí nos dice algo muy interesante, en ese capítulo 2, versículo 5, alrededor de eso allí. Y nos dice esto que es interesante, que al lado del trono del rey había otro trono. Y allí estaba el trono de la reina madre. Cosa que no era costumbre en los medos y los persas. ¿Por qué no era costumbre? Bueno, usted me va a dar la razón ahora. ¿Por qué no era costumbre? Porque ¿dónde estaban las reinas? En el harén allá. ¿Por qué Vasti no quiso venir? ¿Se recuerdan? Se negó a venir porque no estaba donde gobernaba el rey. El rey mandaba a buscar la esposa que él quisiera, él tenía muchas. La reina era la reina, pero si ese día no quería, pues mandaba a buscar otra del harén, punto. Pero no estaba allí.
Pero de alguna manera la influencia de Esther y Mardoqueo había sido tan grande en el imperio y en la vida de su hijo, que quizás entró joven al trono y madre protectora, tenía un trono allí. Y muchos son los eruditos, muchos son, no tenemos una certeza 100%, ¿ok? Tengo que hacer esa salvedad. Que creen que ese trono que está allí en Nehemías 2, al lado, era el trono de Esther, y que Esther estaba todavía en funciones. Ya mayor, pero estaba en funciones. Puede que sí, puede que no, pero el trono estaba ahí y la palabra lo dice. Y no era costumbre para ellos allí. Encontramos un principio entonces aquí en el libro de Esther, que creo que todos nosotros podemos testificar en nuestras propias vidas, y es el siguiente. La providencia de Dios es físicamente invisible en muchos de los casos. La providencia de Dios es físicamente invisible en muchos de los casos, pero en última instancia es invencible. Porque Dios siempre va a hacer su voluntad y va a cumplir su propósito. Aunque usted no lo vea obrar, Él está ahí obrando en tu vida. Él está ahí. Termino con esta meditación, hermanos. Mantente alerta espiritualmente lo más que puedas. Por dos razones básicas. Por dos razones. Porque así estaremos, en primer lugar, sensibles a escuchar la voz de Dios. Estaremos sensibles a escuchar la voz de Dios. Y segundo, porque así entenderemos los tiempos que estamos viviendo. No hay duda que para este tiempo que estamos ahora, Dios nos permitió estar aquí. No hay duda de eso. Usted pudo haber nacido en cualquier otra época, pero nació en el tiempo en que Dios tenía para usted. ¿Sí o no? De los padres que Él eligió para usted. Para estar ahora en medio de una situación mundial como la que estamos viviendo ahora, Él no ha escapado a su voluntad ni a su conocimiento. Él sabe encontrar tu propósito. Eso es tarea tuya. ¿Para qué tiempo Él te puso y para qué propósito te ha traído hasta aquí? Por eso es que debemos de buscarle allí y estar sensible a su voz. Y entonces alinearnos con su voluntad para nuestras vidas, para ser usados por Él, para su gloria.